vital, ¿por qué no decirlo? Particular esta hora de la mañana musical. Sí, para los que saben del rock latino, pero no necesariamente lo conocen tan en detalle, sabrán que esta canción es de Soda Stereo. Se llama En Camino. Y a la elección de Hernán Larraín Mate, que ya está aquí junto a nosotros, autor de La derecha liberal sí existe. Vamos a hablar del libro y de muchas otras cosas más. Hernán, bienvenido. ¿Cómo estás? Fran, Carlos, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Buena elección musical. Bueno, es un gran tema de Soda Stereo, pero no tan conocido, hay que ser justo. No es parte de sus grandes hits, pero para este viernes frío, me pareció una buena idea. Todo que ver. Además, a ti te gusta mucho la música. Así es. Sabemos que hay un vínculo estrecho. Es verdad. ¿Cómo están ustedes? Bien. Muchas gracias. Día Gracias viernes. por aceptar esta invitación en un día muy frío, además, así es que era todo un desafío llegar. Muchas gracias por venir, de todas maneras. Además, ahí estábamos preocupados por la lluvia de toda la semana. Estuvo complejo el escenario. Tenemos este libro que además vamos a estar sorteando durante toda la semana. Estuvimos hablando de él, que ya está en todas las librerías. Le ha ido muy bien. Sí. ¿Te sorprendió eso? Un poco, la verdad. ¿Por qué? Bueno, la gente está muy alejada de la política y además es una invitación para ser justo, conocer la historia o una visión de la posibilidad de que exista un proyecto de derecha liberal, es algo que puede producirse a esta distancia. Ahora, tal vez tiene sentido que en algo haya, generado buenas reacciones, es que es un testimonio personal. O sea, esta es más bien una historia contada en primera persona, con todo lo dulce y agraz que tiene eso, y de esa manera se va haciendo el relato de estos 15 años, un poco de la historia de Horizontal, primero de Centro Estudios, y de Evópolis, a través de los gobiernos de Sebastián Piñera, estallido y todo lo que nos ha pasado como sociedad. Hernán, escuché que estuviste escribiendo en su minuto como constituyente tus propias memorias, pensando también en un libro, y que cuando llegaste a la editorial te dijeron, no, ya tenemos demasiados constituyentes que quieren escribir uno. Claro. Y lo dejaste guardadito ahí, pero les interesaba la historia de Evópolis, tu propia historia, cómo observabas este cambio político, y ahora es un muy buen momento para hablar de esta afirmación, además, en una era en la que vemos tantos títulos con preguntas, con cuestionamientos en las portadas, y tú haces una aseveración. Es muy potente, y como tú decías, ahí partes mencionando que la gente no está interiorizada, no está tan interesada además en la política, pero tú dices, bueno, saquemos este libro porque a alguien le debe importar. Bueno, pero tienes razón. En un año electoral, además. Es verdad. Cuando nace la idea de este libro, originalmente era contar la experiencia de la convención. Editorial Planeta ya tenía varios convencionales y yo creo que la gente estaba un poquito agotada, no quería saber mucho de... Claro. Había sido más que suficiente. Y el resultado de la elección también así lo avalaba. Eso mismo, claro. Exacto. Yo creo que ganó el rechazo y la gente dijo, esto se acabó, este es un capítulo cerrado. Sí. Pero efectivamente, luego, fruto de esta propuesta de Planeta, estuvo bueno contar esta historia. Pero tienes razón, cuando nace este testimonio, con esta provocación en el título, bueno, ocurre que en el mundo, también en Chile, el liberalismo está en jaque, lo que la lleva más bien son los extremos, los polos, y por tanto uno se pregunta si existe o no existe en este contexto. Piensen ustedes lo que está pasando en Chile entre las derechas, ¿cierto? En la carrera presidencial. Sí. Da la impresión que una está avanzando y la otra no tanto, y por tanto yo espero que este testimonio, esta historia, haga sentido para poder comprender por qué Evópolis hizo lo que hizo y por qué un grupo de personas se la ha jugado por este proyecto, pero también para conversar por qué hoy día tiene sentido seguir peleando por una derecha liberal. Evópolis tiene una candidata presidencial, y sin afán de hacer spoiler, digamos, en el libro, ¿se encuentran los lectores de la derecha liberal, si existe, con algo de este camino que está buscando Evópolis a partir de este año electoral? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que este año electoral es muy importante para Chile. Yo creo que Chile va por un mal camino. Creo que tenemos un gobierno que los chilenos quieren cambiar. Una gran mayoría desaprueba a Gabriel Boric. Y por lo tanto están mirando a las derechas, están mirando a las alternativas. Y yo creo que ahí hay una pelea no solo por quién es el próximo presidente o presidenta de Chile, sino también por cuál va a ser la próxima derecha, que va a ser la hegemonía, la que la va a llevar. Y eso se va a resolver en primera vuelta, pero también en la parlamentaria. Entonces Evópolis está jugado porque una centro derecha reformista, moderna, que lidera hoy día Evelyn Matei,
sea la que gane en noviembre. Y yo creo que hay mucho en juego. Y en el mundo uno ve lo que está pasando y es más patente que es importante dar esa pelea. Así que Evópolis está en esa cruzada. En una cruzada que está Evópolis y que también están las izquierdas de cara a las primarias que van a tener, en donde se han generado un montón de discusiones estos últimos días. Hablábamos con Paulina Bodanovich, la presidenta del Partido Socialista, y que tuvo una mirada súper crítica al Frente Amplio, directamente. Hablaba de este doble discurso, por así decirlo, que ellos tienen. Claro, acá hizo esas declaraciones quemantes. Los acusó de aquello, y le preguntábamos cuál era el mayor dolor de ese doble discurso, y ella apelaba al estallido social, que no existía un mea culpa por parte del Frente Amplio al respecto. Y bueno, este libro también surge un poco de eso, desde el estallido social y todo lo que ocurre después, y ese análisis ha sido muy duro durante estos últimos días. Bueno, lo hemos visto en la misma franja. Y desde el Frente Amplio no hacen ese mea culpa, les parece que no es necesario. Eso mismo nos dijeron aquí también parte de sus voces. ¿Cómo observas tú? Bueno, yo creo que es interesante lo que hizo y dijo Óscar Landerreche, ¿cierto? Todo se decantó de ellos. Exacto. Y luego creo que lentamente el socialismo democrático y la candidatura de Carolina Toá ha entendido que a 2 semanas de una primaria es muy importante que el elector de izquierda sepa lo que significa votar por el Frente Amplio y por Gonzalo Winter y sus consecuencias, o por sus alternativas, entre otros Carolina Toá. Yo creo que eso es valioso. Y creo que es bueno preguntarse cuál fue la actitud que tuvo el Frente Amplio en el estallido. ¿Tuvieron un compromiso democrático o agitaron a las masas? ¿Buscaron condenar la violencia de manera irrestricta o la callaron o validaron tácitamente? ¿Cuál fue su actitud respecto de Carabineros? ¿Se aprovecharon de un momento emocional y buscaron refundar la institución, o fueron responsables de corregir los problemas que tenía, pero pensando en el largo plazo, en lo que significaba la dimensión de orden público? ¿Estaban con aquellos que tiraban piedra o estaban con las pymes que sufrían y las familias que sufrían los alrededores de la violencia? Todo aquello, creo yo, es importante hacerse cargo. El presidente de la República, en la cuenta del 1 de junio, hizo una reflexión. Inició, creo yo, un recorrido que espero lo sigan, pero da la impresión que está solo. Gonzalo Winter debiera al menos partir desde la reflexión que hizo el presidente de la República, y hasta ahora no se oye mucho. ¿Ha sido poco reflexivo el clima político en estos 4 años? Te pregunto porque claramente aquí ha habido una exaltación en muchos casos de todos los sectores de ciertas voces mucho más vociferantes, más exaltadas a veces, y esto viene a nivel global, incluso extrapola a veces lo que pasa en Chile, pero en general, ¿cómo has visto tú el devenir de estos 4 años o de estos 3 años y algo del gobierno de Gabriel Boric, más allá del propio gobierno, digamos? Me refiero al sistema político hoy día, a cómo se enfrentan también los electores, por ejemplo, a un mapa hoy día donde hay muchos candidatos, pero todavía las propuestas allí están en una nebulosa en muchos casos. Bueno, es una gran pregunta, Carlos. Yo creo que el mundo, también Chile, ha ido, en términos de la ciudadanía, distanciándose de la política, cada vez más crítico de las instituciones. Los partidos políticos del Congreso son vistos como parte del problema y no la solución. Hay hastío, hay rabia, no solo desconfianza, es peor. Hay una emocionalidad muy negativa. Y eso es extraordinariamente complejo para quienes estamos dentro del sistema político, que buscamos a través de los partidos hacer propuestas, porque todos somos parte de lo mismo. Y aparecen entonces proyectos políticos, personas, en general caudillos, que buscan representar al pueblo. Todos los demás son parte del problema, ellos son la solución. Y ese fenómeno, que tiene expresiones en la izquierda y en la derecha, es lo que la lleva hoy día. Y eso es lo que hace extraordinariamente difícil hacer política, ser serio, ser responsable, hacer propuestas, porque es más fácil atizar las emociones de las grandes mayorías con un tuit impugnador, que además sabemos va a tener rendimiento electoral, porque la llevan, ¿cierto?, en nichos muy duros. Así lo hizo el diputado Boric en su momento, así lo están haciendo hoy día otros por la derecha, y yo creo que ese es el gran desafío de los demócratas en nuestra época.
la discusión respecto a el mismo título de tu libro sobre el concepto de lo liberal permanece constantemente. Veía en TikTok a Cristóbal Belolio haciendo una aclaración de lo que es y lo que no es liberal, y muchísimos comentarios al respecto, la gente con un montón de cuestionamientos, y donde también vimos en algún minuto a un precandidato, Vlado Milosevic, del Partido Liberal, y donde existen un montón de preguntas de hacia dónde termina el concepto o no. La discusión del aborto, sin ir más lejos, también ha sido parte de cómo este concepto se lleva más allá o no, y al mismo candidato Johannes Kaiser también le han preguntado al respecto. ¿Crees que es necesario conversar sobre el concepto en sí mismo, sobre todo de cara a una elección presidencial como la que vamos a tener? Bueno, Fran, buen punto. ¿Qué es lo liberal? Habrá que hacerse esa pregunta primero. Yo, como muy breve, para eso está el profesor Cristóbal Belolio, que ha escrito muy buenos libros, de verdad. Lo explicó súper bien en breve en TikTok. Gran profesor, y de hecho escribió un libro que se llama Cartografía, una cartografía sobre el liberalismo, y hace todo tipo de distinciones para entender bien esta. En primer lugar, filosofía política, ¿cierto? Nace como teóricos que desarrollan un cuerpo de ideas donde obviamente la libertad, creen ellos, debe ser la idea fundamental que ordene y desarrolle las sociedades, ¿cierto? Luego esto se transformó en una doctrina, o sea, en un cuerpo de ideas que se ha llevado a proyectos políticos, de la filosofía a la política. Evópolis es una expresión de eso, el Partido Liberal de Vlado Milosevic es una expresión de eso, y en el mundo hay distintas expresiones de liberalismo, tanto en la derecha como en la izquierda, y hay intelectuales, profesores que han influido más en unos que en otros. Liberales igualitarios, en el caso, por ejemplo, del Partido Liberal, Vlado Milosevic, liberales clásicos, en nuestro caso, no vamos a entrar con tanta distinción. Después están los libertarios, Milei, son más allá todavía. Sí. Bueno. La T hace una diferencia, la T entre medio, digamos. mucho. Sí, muchísimo. Hay una T de distancia. Claro. Y entonces, bueno, mucha gente dice, bueno, pero ¿por qué hay liberales de izquierda y de derecha? Pues porque existen expresiones legítimas, todas, por supuesto, y yo en el libro defiendo que es bueno que haya liberales en distintas partes para que influyan. Pero en lo sustantivo hay un compromiso de los liberales con la democracia representativa o democracia liberal. Hay un compromiso con un Estado que genere condiciones de libertad para todos los ciudadanos. Nosotros decimos los niños primero en la fila, o sea, que haya justicia en los primeros años de vida, porque eso permite una sociedad con igualdad de oportunidades. Una economía abierta, mercados competitivos, libre comercio, y una sociedad plural, o sea, donde respetemos distintas formas de vida. No hay una forma correcta de vivir la vida, hay muchas, y nosotros abrazamos una vida diversa. Todo eso, creo yo, en síntesis, es un poquito el proyecto liberal en el cual creemos. Económicamente también hay toda una perspectiva al respecto. Economía abierta, mercados competitivos. A propósito de eso, estamos conversando con Hernán Larraín Mate acá en Hora Clave. A propósito de eso, ¿es más difícil ser liberal de izquierda o de derecha? Qué buena pregunta. Bueno, yo creo que hoy día, en un buen punto, es difícil ser liberal en la izquierda y en la derecha. Porque ser, entre comillas, químicamente puro es extraordinariamente complejo. Si tú quieres construir proyectos de gobernabilidad, tienes que asociarte y aliarte con personas que piensan distinto al liberalismo. Y ahí empiezan las distancias. Entonces, Vlado Milosevic es socio o aliado, en términos prácticos, del Partido Comunista, ¿cierto? Él está yendo a la primaria, apoyando a Carolina Toá, y va a ir Janet Jara. Y si Janet Jara gana, Vlado Milosevic, un liberal de izquierda, va a estar con banderitas apoyando a una comunista. Que ve en Cuba una democracia distinta. ¿Te fijas? Entonces, es extraordinariamente complejo. Nosotros, por otro lado, también hemos avanzado en construir gobernabilidad con otras tendencias, con mundos sociales, cristianos, conservadores. Entonces, lo químicamente puro de un liberalismo en política es una tensión permanente. Claro. De liberales yo me muevo a libertades, y a propósito de la candidata de Chile Vamos, ¿qué tanta libertad se puede tener en esta campaña de la carrera presidencial? Porque una de las mayores críticas a Evelyn Matei ha sido la libertad que ella misma sugiere al momento de hablar, al momento de entregar cualquier declaración. Se menciona que es algo que viene de sus entrañas, que ella no se priva de este discurso políticamente correcto que debería tener quizás un candidato, sobre todo en el escenario político que estamos hoy en día en Chile. ¿Te parece que está bien esa libertad que Evelyn Matei le gusta tener, que ella permanece en eso a pesar de las críticas, no solo de las izquierdas, sino que desde su propio sector muchas veces? Bueno,
Evelyn Matei, habrá que decir, la conocemos todos muy bien. O sea, es parte de su esencia, sí. Son muchos años, diputada, senadora, ministra, alcaldesa. Claro, con virtud y defectos como todo ser humano, pero Evelyn Matei es una mujer que tiene mucho carácter, tiene convicciones, tiene experiencia, dice lo que piensa, y yo les voy a decir una cosa, yo creo que hoy día eso es una virtud, es un atributo positivo, porque los chilenos que están tan desconfiados, miran lo que hay, y yo creo que buscan certezas, buscan experiencia, alguien que se haga cargo de este desorden, que ponga orden, que haga crecer al país. Y esa, para mí, yo intuitivamente veo que mucha gente está con Evelyn Matei, porque, entre comillas, la conocemos tal cual es. Y esperamos que ella pueda un poquitito poner orden y progreso, como nos ha dicho. Y quizás inclusive conocemos más a la persona que a todos los que están a su alrededor o a cada uno de los partidos políticos. Claro, ahora esa ventaja de decir lo que se piensa o eventualmente, porque una cosa es ser absolutamente consecuente con lo que se piensa y decirlo así, y otra cosa es decir lo primero que se te venga a la mente, digamos. Y ese decir lo primero que se te venga a la mente, hasta el plano más doméstico a veces... ¿Le ha jugado una mala pasada? Juega malas pasadas, o incluso es incorrecto muchas veces, ¿no? Sí. Bueno, efectivamente... Esta personalidad que tiene Evelyn y que tienen muchas personas, ¿cierto? Que es que básicamente que van para adelante, que son muy frontales, que son muy directos, que dicen todo lo que piensan, tiene momentos de gran lucidez, ¿cierto? De muchos aciertos y también a veces de cometer errores. Ahora, yo creo que lo importante es, cuando uno comete un error en política, es identificarlo, reconocerlo, aprender de ese error y avanzar. Y yo creo que Evelyn Matei es parte de esa escuela. Ahora, eso se le ha criticado mucho también, o se le criticó sobre todo en un comienzo al presidente Gabriel Boric también, que pedía perdón en reiteradas ocasiones. Bueno, es que, a diferencia, creo yo, de Evelyn Matei, que todos cachamos un poquito cómo es, el presidente Gabriel Boric prometió una larga cantidad de cosas al llegar. Por de pronto, su proyecto político se abrazó al proyecto de la nueva constitución que se discutía en la convención, ¿se acuerdan ustedes? Que era una refundación del país, ¿cierto? Iba a pasar a ser un pluri-Chile. Y el presidente Boric hablaba de refundar Carabineros, hablaba del Gualmapu, estaba en contra del TTP-11, por decir algunas cosas, digamos. Y en la práctica ha hecho una cosa muy distinta. Y ha tenido que pedir disculpas y retroceder, y los indultos. Y bueno, muchos consideramos de que es bueno reconocer los errores y avanzar, pero también muchos sentimos de que, no sé si el presidente ha cambiado de opinión por una cuestión de adaptación, por una cuestión de realismo. Más que otras cosas con guitarra. Exacto, más que una cuestión de convicciones. Pero en fin, eso lo van a juzgar los ciudadanos. Y lo que dice Janet Jara en su franja electoral tiene mucho que ver con lo que tú dices, porque una cosa es mentir y la otra cosa es errar. Bueno, errar es humano. Yo, el palo de mentir de Janet Jara de su franja, la he mirado con atención, le quiero ser muy franco, no entiendo muy bien a quién le está pegando. ¿Para dónde va Janet Jara? Te lo digo genuinamente. Puede ser transversal, quizá. Sí, pero, en fin, ella asumirá como una ventaja que la gente la percibe como alguien honesto, ¿cierto? Y que hay otros que no lo son. Yo me pregunto cuál es la trampita que hay en eso, porque hay que decirlo, es un palo fuerte. Sí, claro, y teniendo en cuenta el escenario que son primarias de su sector, digamos. Exacto, ¿no? Sí. Esa es una competencia entre ellos mismos, claro, digamos. De cara a lo que van a hacer estos últimos 9 meses del presidente Gabriel Boric, y tú mencionabas las características de lo que ha sido su gobierno, él mismo no ha querido, en estas últimas entrevistas que ha dado, y que han estado también muy estratégicamente posicionadas a algunos medios, en un timing perfecto quizás para su equipo, no ha querido mencionar cuáles son los mayores dolores que ha vivido durante su gobierno. ¿Tú los puedes detectar? Porque hay muchísimos dolores que ha vivido no solo el gobierno, sino que directamente el presidente Boric. Claro. Si los podemos posicionar en un top 5, por así decirlo. Bueno, yo creo que no cabe duda de que probablemente en el número 1 está el haber, como decíamos recién, amarrado su proyecto político a un plebiscito constitucional que perdió por un 62%. Eso, recordemos que ellos dijeron, el futuro de nuestro proyecto político se va a dictaminar el 4 de septiembre. Y todo cambió. Y lo segundo, atacó a la Concertación, destruyó, ¿cierto?, los 30 años, para luego terminar gobernando con ellos en el corazón del gobierno. Piensen ustedes en Cabra Tobá, en Álvaro Elizalde, en Van Claveren, en Marcel. Los adultos tuvieron que llegar a hacerse cargo. Los mismos adultos que ellos habían tratado de, en fin, de muchas maneras muy negativas. Tercero, ellos llegaron sin ninguna prioridad en materia de seguridad, ¿cierto? Ellos decían, en materia de inmigrantes, bienvenidos todos.
Y yo creo que aprendieron a palos de que el orden público es fundamental, que haber abrazado irracionalmente lo que estaba acompañado del estallido social en términos de violencia y desorden, lo pagamos muy caro, de que las fronteras hay que ponerles límites. Cuarto, porque estoy en un top 5, sí. Cuarto, la economía y crecer no era una prioridad. No estaba, ellos hablaban de que había que terminar con el extractivismo, en la convención hablaban de crecimiento. Bueno, hoy día afortunadamente, lo dijo el presidente del año pasado en ENADE, crecer es una prioridad. Y hoy día el presidente, esto es increíble, habla que se estabilizó el país, que el país está creciendo, que hay orden en las cuentas fiscales, o sea. Y por último, yo creo que probablemente lo más importante, ahí donde construir un acuerdo político y negociar con el del frente, en su caso con la derecha, era una renuncia a tus convicciones, eso te hacía un traidor a tus propios ideales. El presidente Boric ha promovido los acuerdos. Buen ejemplo, la reforma previsional, donde él tuvo que ceder, renunciar a ciertas convicciones para terminar, vaya paradoja, de decir fin a las AFP, a un sistema que profundiza la captación individual, le mete más competencia a la AFP, un 6% al ahorro y una inyección de recursos al mercado de capitales. Todo eso, creo yo, es una lista que el presidente Boric... Temas bien generales, porque le preguntaban si es que era el caso Monsalve, le preguntaban en particular si era el caso Convenio, como que era muy puntual y tú lo generalizas ahí en 5 puntos. Se abre el abanico. Sí. Bueno, busqué hacer algo, entre comillas, que mire en perspectiva, ¿cierto? Porque todos los gobiernos tienen problemas, ¿cierto? Cuando murieron los carabineros en Cañete, cuando, en fin, la ministra del Interior en su momento fue al Gualmapu y fue recibida como la recibieron. En fin, está lleno de problemas, está lleno de escándalos y lleno de crisis. Pero hay que identificar cuestiones más estructurales. Claro, entiendo. A ver, nos quedan algunos minutos. Hernán Larraín Mati está conversando con nosotros acá en Hora Clave. El diario El País ayer titulaba: los extremos de la política chilena amenazan a las candidaturas presidenciales moderadas de la izquierda y la derecha. Y la pregunta es, pensando entonces en una derecha donde no va a haber primarias y donde hay varios nombres que van a llegar finalmente a esa papeleta, ¿dónde se va a posicionar la derecha liberal en un escenario donde se puedan cumplir los pronósticos de las encuestas, por ejemplo, y sea tanto Kaiser como Kast eventualmente quienes lleguen hasta el último en esta disputa? Bueno, es una gran pregunta. Yo creo que nosotros, junto a Evelyn Matei, tenemos que decirle a los chilenos que el proyecto que lidera Evelyn y Chile Vamos, es el grupo que tiene más experiencia, más conocimiento del Estado, los equipos más preparados para poner a Chile en marcha. Son, creo yo, generalmente, Evelyn Matei quien tiene la experiencia de poner orden público, de hacer crecer al país. Y con esto, empleos y sueldos. Y creo genuinamente, primero, que Johannes Kaiser se va a bajar temprano. Creo que su proyecto subió como la espuma y de la misma velocidad cayó. Y probablemente está en una negociación electoral con ellos. Y el Partido Republicano y José Antonio Kast, que está haciendo una buena campaña, hay que reconocerlo, creo yo, debe ser, a la luz de a quienes apoyamos a Evelyn Matei, confrontado. Y yo creo que hay que hacer preguntas. ¿Es José Antonio Kast, además de un buen compañero, una persona preparada para gobernar Chile en este momento? Yo creo que no. Yo creo que no tiene las capacidades, las competencias, la experiencia, los equipos. Él mismo reconoció que si llegaban al gobierno no tenían a las personas para poder armar gobierno y que iban que recurrir a Chile Vamos. Bueno, yo creo que un experimento como el de José Antonio Kast, que a mí me recuerda hace 4 años al diputado Gabriel Boric, un joven lleno de ideales que decía que todo esto se solucionaba, pero que era un problema de voluntad y carácter, no es lo mejor para Chile, y en eso creo que Evelyn Matei debe, junto a Chile Vamos, mostrar con claridad el proyecto político que tiene para Chile. Muy cortito, Hernán, respecto a la franja que hablábamos, también la polémica de las últimas horas ha sido la querella que anunció el ex subsecretario Patricio Tombolini por aparecer en la franja de Gonzalo Inter, y no solo él, sino que un montón de figuras políticas, bueno, desde Augusto Pinochet, Sebastián Piñera, Matías Pérez Cruz, Sergio Correa, Jorge Correa Sutil, que sorprendió muchísimo. ¿Qué te parece que salgan estas figuras y que también sea como los mismos de siempre? Había ahí una crítica. A mí me llama mucho la atención que el 2025, el Frente Amplio, después de todo lo que ha hecho y lo que ha dejado de hacer, de toda la incompetencia, de los problemas de corrupción, por favor, siga dándonos cátedra de moral
y de que son seres humanos superiores al resto, y vayan a increpar a líderes que en años anteriores o en tiempos pasados hicieron cosas muy valiosas cuando ellos no han estado a la altura de lo que prometieron, al menos de lo que prometieron. Entonces yo creo que hay mucha personalidad en Gonzalo Vintage y en su equipo, y mi impresión es que de cara al elector de izquierda se va haciendo patente de que estos muchachos son muy buenos para hablar, pero no tanto para hacer. Hernán Larraín Mate, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Gracias, Hernán. Ya tenemos ganador del libro. Sí, voy a empezar. Mira, yo voy a empezar a abrirlo. Ya, vamos. para que lo firme Hernán Larraín Mate, porque esto no pasa todos los días. Mira, fue a buscar su lápiz. Perfecto. Porque vamos a dejarlo firmado ahí para la ganadora. A ver si los chiquillos nos ayudan. Marlene Valenzuela es la ganadora, nos dice aquí la producción, con su cuenta railet.tt, así que es la ganadora. A ver. La técnica para abrirlo ya pensé. Ay, sí, por ahí por el ladito. ¿Viste? Perfecto. Ya te ha tocado firmar hartos, Hernán. Me ha tocado. Por suerte. Va a firmar aquí en vivo y en directo. Marlene Valenzuela se lleva este libro. Marlene, así es, Marlene, se escribe de acuerdo a lo que estoy leyendo aquí de nuestra producción. Marlene se lleva el libro firmado de Hernán Larraín Mate, con quien cerramos esta edición de Hora Clave. Muchas gracias por acompañarnos toda esta semana, además, en Hora Clave. Nosotros nos reencontramos de nuevo el lunes a las 8 de la mañana. Muchas gracias. Chao. Gracias.